Dengue y dengue grave. Datos y cifras. El dengue es una infección vírica transmitida por mosquitos. La infección causa síntomas gripales y en ocasiones evoluciona hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado dengue grave. En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. Alrededor de la mitad de la población del mundo corre el riesgo de contraer esta enfermedad. El dengue se presenta en los climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en las zonas urbanas y semiurbanas. No hay tratamiento específico del dengue ni del dengue grave, pero la detección oportuna y el acceso a la asistencia médica adecuada disminuyen las tasas de mortalidad por debajo del 1%. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquito que se ha propagado rápidamente en todas las regiones de la Organización Mundial de la Salud en los últimos años. El virus del dengue se transmite por mosquitos hembra principalmente de las especies Aedes aegypti y un menor grado de Albopictus. Estos mosquitos también transmiten la fiebre chikungunya, la fiebre amarilla y la infección por el virus de Zika. La enfermedad está muy extendida en los trópicos con variaciones locales en el riesgo que dependen en gran medida de las precipitaciones, la temperatura y la urbanización rápida sin planificar. El dengue grave, conocido anteriormente como dengue hemorrágico, fue identificado por primera vez en los años 50 del siglo pasado durante una epidemia de la enfermedad en Filipinas y Tailandia. Hoy en día afecta a la mayor parte de los países de Asia y América Latina y se ha convertido en una de las causas principales de hospitalización y muerte en niños y adultos de dichas regiones. El causante del dengue es un virus de la familia Flaviviridae que tiene 4 serotipos distintos pero estrechamente emparentados: DEN1, DEN2, DEN3 y DEN4. Cuando una persona se recupera de las infecciones adquiere inmunidad de por vida contra el serotipo en particular. Sin embargo, la inmunidad cruzada a los otros serotipos es parcial y temporal. Las infecciones posteriores, secundarias, causadas por otros serotipos aumentan el riesgo de padecer el dengue grave. Carga mundial de dengue. En las últimas décadas ha aumentado enormemente la incidencia de dengue en el mundo. Una gran mayoría de los casos son asintomáticos, por lo que el número real de casos está insuficientemente notificado y muchos están mal clasificados. Según una estimación reciente, se producen 390 millones de infecciones por dengue cada año, intervalo creíble del 95%, 280 a 528 millones, de los cuales 96 millones, 67 a 136 millones se manifiestan clínicamente, cualquiera que sea la gravedad de la enfermedad. En otro estudio sobre la prevalencia del dengue se estima que 3.900 millones de personas de 128 países
están en riesgo de infección por el virus del dengue. Los Estados miembros de 3 regiones de la Organización Mundial de la Salud notifican sistemáticamente el número anual de casos. El número de casos notificados pasó de 2,2 millones en 2010 a más de 3,4 millones en 2016. Aunque la carga total de la enfermedad a nivel mundial es incierta, el comienzo de las actividades para registrar todos los casos de dengue explica en parte el pronunciado aumento del número de casos notificados en los últimos años. Otra característica de la enfermedad son sus modalidades epidemiológicas, en particular la hiperendemicidad de los múltiples serotipos del virus del dengue en muchos países y la alarmante repercusión en la salud humana y en las economías nacionales y mundial. El virus del dengue es transportado de un lugar a otro por viajeros infectados. Evolución de la distribución. Antes de 1970, solo 9 países habían sufrido epidemias de dengue grave. Ahora la enfermedad es endémica en más de 100 países de las regiones de África, las Américas, el Mediterráneo occidental, Asia sudoriental y el Pacífico occidental. Las regiones más gravemente afectadas son las Américas, Asia sudoriental y el Pacífico occidental. En 2008, en las regiones de las Américas, Asia sudoriental y Pacífico occidental se registraron en conjunto más de 1,2 millones de casos y en 2015 más de 3,2 millones, según datos oficiales presentados por los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud. En fecha reciente, el número de casos notificados ha seguido aumentando. En 2015 se notificaron 2,35 millones de casos tan solo en la región de las Américas, de las cuales más de 10.200 casos fueron diagnosticados como dengue grave y provocaron 1.181 defunciones. Además de que el número de casos aumenta a medida que la enfermedad se propaga a nuevas zonas, se están produciendo brotes epidémicos de carácter explosivo. Europa ya se enfrenta con la posibilidad de brotes de dengue, ya que la transmisión total se notificó por vez primera en Francia y Croacia en 2010, y se detectaron casos importantes en otros 3 países europeos. En 2012, un brote de dengue en el archipiélago de Madeira, Portugal, ocasionó más de 2.000 casos y se registraron casos importantes en otros 10 países europeos, además de Portugal continental. Entre los viajeros que regresan de países de ingresos bajos y medianos, el dengue constituye la segunda causa de fiebre diagnosticada tras el paludismo. En 2015, en Delhi, India, se registró el peor brote desde 2016 con más de 15.000 casos. La isla de Hawái, en el estado homónimo de los Estados Unidos de América, se vio afectada en 2015 por un brote con 181 casos y la transmisión continua en 2016. Se han seguido registrando casos en estados insulares del Pacífico, Fiji, Tonga y Polinesia Francesa. El año 2016 se caracterizó por grandes brotes de dengue en todo el mundo.
la región de las Américas notificó más de 2.380.000 casos ese año, y solo en Brasil hubo poco menos de 1.500.000 casos, es decir, cerca de 3 veces más que en 2014. En la región se notificaron asimismo 1.032 muertos por dengue. En la región del Pacífico Occidental, en 2016, se notificaron más de 375.000 casos, 176.411 de ellos en Filipinas y 100.028 en Malasia, cifras que representan una carga similar a la de los años anteriores en ambos países. Las Islas Salomón declararon un brote con más de 7.000 casos sospechosos. En la región de África, Burkina Faso notificó un brote localizado con 1.061 casos probables. En 2017 hubo una reducción significativa del número de casos de dengue notificados en las Américas, de 2.177.171 en 2016 a 584.263 en 2017, lo que representa una reducción del 73%. Los únicos países en los que se registró un aumento de los casos en 2017 fueron Aruba, Panamá y Perú. En 2017 también se registró una reducción del 53% en los números de casos de dengue grave en el periodo posterior al brote del Zika. Después de 2017 ha habido una disminución de los casos de dengue, pero todavía se desconocen los factores implicados en ella. En varios países de la región del Pacífico Occidental se notificaron brotes de dengue, así como la circulación de los serotipos DEM1 y DEM2. Tras un descenso del número de casos en 2017 y 2018, en 2019 se está observando un fuerte aumento en la región del Pacífico Occidental. El aumento del número de casos se ha observado en Australia, Camboya, China, República Democrática Popular Lao, Malasia, Filipinas, Singapur y Vietnam, mientras que se han notificado casos por DEN2 en Nueva Caledonia y por DEN1 en la Polinesia Francesa. En la región de África también se han notificado brotes en el Congo, Cote d'Ivoire y Tanzania. También se ha observado un aumento del número de casos en varios países de la región de las Américas. Se calcula que cada año son hospitalizados 500.000 personas con dengue grave, cuya tasa de letalidad estimada es del 2,5%. No obstante, muchos países la han reducido a menos del 1% y la tasa de letalidad mundial ha disminuido un 28% entre 2010 y 2016, gracias a que el tratamiento de los casos ha mejorado de forma significativa con la creación de capacidad en los países. Transmisión. El vector principal del dengue es el mosquito Aedes aegypti. El virus se transmite a los seres humanos por la picadura de mosquitos hembra infectadas. Tras un periodo de incubación del virus que dura entre los 4 y 10 días, un mosquito infectado puede transmitir el agente patógeno durante toda su vida.
Las personas infectadas sintomáticas y asintomáticas son los portadores y multiplicadores principales del virus, y los mosquitos se infectan al picarlas. Tras la aparición de los primeros síntomas, las personas infectadas con el virus pueden transmitir la infección durante 4 o 5 días, 12 días como máximo, a los mosquitos Aedes. El mosquito Aedes aegypti vive en hábitat urbano y se reproduce principalmente en recipientes artificiales. A diferencia de otros mosquitos, este se alimenta durante el día, los que perdidos en que se intensifican las picaduras son el principio de la mañana y el atardecer, antes de que oscurezca. En cada periodo de alimentación, el mosquito hembra pica a muchas personas. Los huevos de Aedes pueden permanecer secos en lugares de cría durante más de un año y eclosionar al entrar en contacto con el agua. Aedes albopictus, vector secundario del dengue en Asia, se ha propagado al Canadá, Norteamérica y a más de 25 países en la región de Europa, debido al comercio internacional de neumáticos usados que proporcionan criaderos de mosquitos, y el movimiento de mercaderías, por ejemplo, el bambú de la suerte. Aedes albopictus tiene una gran capacidad de adaptación y gracias a ellos puede sobrevivir en las temperaturas más frías de Europa. Su tolerancia a las temperaturas bajo cero, su capacidad de hibernación y su habilidad para guarecerse en microhábitats son factores que propician su propagación. Características. El dengue es una enfermedad de tipo gripal que afecta a bebés, niños, pequeños y adultos, pero rara vez resulta mortal. Se debe sospechar que una persona padece dengue cuando una fiebre elevada, cerca de los 40 grados centígrados, se acompaña de los síntomas siguientes: dolor de cabeza muy intenso, dolor detrás de los globos oculares, dolores musculares y artificiales, náuseas, vómito, agrandamiento de ganglios linfáticos o salpullido. Los síntomas se presentan al cabo de un periodo de incubación de 4 a 10 días después de la picadura de un mosquito infectado, y por lo común duran entre 2 y 7 días. El dengue grave es una complicación potencialmente mortal porque causa una extravasación de plasma, acumulación de líquidos, dificultad respiratoria, hemorragias graves o falla orgánica. Los signos que advierten de esta complicación se presentan entre 3 y 7 días después de los primeros síntomas y se acompañan de un descenso de la temperatura corporal menos de 38 grados centígrados y son los siguientes: dolor abdominal intenso, vómitos persistentes, respiración acelerada, hemorragias de las encías, fatiga, inquietud y presencia de sangre en el vómito. Las siguientes 24 a 48 horas de la etapa crítica pueden ser letales. Hay que brindar atención médica para evitar otras complicaciones y disminuir el riesgo de muerte.
Tratamiento. No hay tratamiento específico para el dengue. En caso de dengue grave, la asistencia prestada por médicos y enfermeras que tienen experiencia con los efectos y la evaluación de la enfermedad puede salvar vidas y reducir las tasas de mortalidad de más del 20% a menos del 1%. Es decisivo mantener el volumen de los líquidos corporales. Inmunización. La primera vacuna contra el dengue, Dengvaxia CID-TDV, desarrollada por Sanofi Pasteur, fue aprobada por primera vez en diciembre de 2015 y hasta ahora su comercialización ha sido autorizada por los organismos de reglamentación de 20 países para ser utilizada en personas de 9 a 45 años, residentes en zonas endémicas. En abril de 2016, la Organización Mundial de la Salud publicó una recomendación condicional sobre su uso en zonas en las que el dengue es muy endémico. Cero prevalencia del 70% o más. En noviembre de 2017 se publicaron los resultados de un nuevo análisis para determinar retrospectivamente el estado serológico en el momento de la vacunación. Dichos resultados revelaron que el grupo de participantes en el momento de la vacunación, dichos resultados revelaron que el grupo de ensayo que eran seronegativos en el momento de la vacunación tenían mayor riesgo de padecer dengue grave y hospitalizaciones por dengue por las participantes no vacunados. Posición de la Organización Mundial de la Salud. Los ensayos clínicos han demostrado que la vacuna CID-TDV con virus vivos atenuados es eficaz y segura en personas que ya han sido infectadas anteriormente por el virus del dengue, sujetos seropositivos, pero conlleva un aumento del riesgo de dengue grave en los infectados por vez primera tras la vacunación, sujetos seronegativos. La estrategia recomendada para países que están pensando en incluir la vacunación en sus programas de control del dengue consiste en determinar el estado serológico de los sujetos antes de la vacunación y en vacunar únicamente a los que ya hayan sido infectados con anterioridad. De acuerdo con los resultados de una prueba de anticuerpos o con la demostración de una infección previa confirmada mediante pruebas de laboratorio. Las decisiones sobre la aplicación de la estrategia de determinación del estado serológico antes de la vacunación requieren una evaluación cuidadosa en el ámbito nacional, teniendo en cuenta la sensibilidad y especificidad de las pruebas disponibles y las prioridades locales. La epidemiología del dengue, las tasas de hospitalización por dengue en el país y la asequibilidad de la vacuna CID-TDV y de las pruebas de detección. La vacunación debe formar parte de una estrategia integrada de prevención y control del dengue, y sigue siendo necesario aplicar otras medidas preventivas como un control bien ejecutado y mantenido de los vectores. Estén vacunados o no, los pacientes deben buscar rápidamente atención médica en caso de que presenten síntomas de dengue. Prevención y control.
Hoy por hoy el único método para controlar o prevenir la transmisión del virus del dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores. Evitar que los mosquitos encuentren lugares donde depositar sus huevecillos, aplicando el ordenamiento y la modificación del medio ambiente. Eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales. Cubrir, vaciar y limpiar cada semana los recipientes donde se almacena agua para uso doméstico. Aplicar insecticidas adecuados a los recipientes en que se almacena agua a la intemperie. Utilizar medidas de protección personal en el hogar, como mosquiteros en las ventanas, usar ropa de manga larga, repelentes, materiales tratados con insecticidas, espirales y vaporizadores. Estas medidas tienen que observarse durante el día tanto en la casa como en el lugar de trabajo, dado que el mosquito pica durante el día. Mejorar la participación y movilización comunitaria para lograr el control constante del vector. Durante los brotes epidémicos, las medidas de lucha antivectorial de emergencia pueden incluir la aplicación de insecticidas mediante el rociamiento. Se debe vigilar activamente los vectores para determinar la eficiencia de las medidas de control. La detección clínica y el tratamiento adecuado de los pacientes con dengue puede reducir de forma significativa las tasas de mortalidad por dengue grave. Respuesta de la Organización Mundial de la Salud. En su respuesta al dengue, la Organización Mundial de la Salud apoya a los países para que confirmen los brotes por medio de la red de laboratorios colaboradores. Brinda apoyo técnico y orientación a los países y para el control eficaz de las epidemias de dengue. Ayuda a los países a mejorar sus sistemas de notificación y a determinar la verdadera carga de movilidad del dengue. Junto con algunos de sus centros colaboradores, ofrece capacitación sobre el tratamiento clínico, el diagnóstico y la lucha antivectorial en el plano regional. Formula estrategias y políticas basadas en datos científicos. Apoya la elaboración de instrumentos nuevos como productos insecticidas y la tecnología para su aplicación. Reúne los registros oficiales de dengue y dengue grave de más de 100 países miembros. Publica periódicamente directrices y manuales para la gestión de casos, el diagnóstico, la prevención y el control del dengue que distribuye a los Estados miembros. La detección clínica y el tratamiento adecuado de los pacientes con dengue puede reducir de forma significativa las tasas de mortalidad por dengue. Dengue y dengue